Buenas noches. Buenas noches, Tatiana. ¿Cómo está? Buenas noches, profesor. ¿Cómo está? Bien, felizmente. Vamos a esperar un ratito más a ver si un compañero más se acopla, ¿ya? Si no, ya arrancamos, ¿ya? Profesor, disculpe, terminé hoy día los pendientes. Yo voy a tratar de ya no retrasarme porque ando Pásame un WhatsApp, porfa, Tatiana, ¿ya? Siempre pásame un WhatsApp avisándome si es que se han retrasado para yo poder revisar, porque si no me avisan, ¿cómo tengo la posibilidad de revisar, no? Porque yo ya cumplí con todas las calificaciones, pero si lo has hecho después, pásame la voz y avísame cuáles son las que has terminado, ¿ya? Ya, profesor, gracias. Claro. Ok, un ratito, por favor. Tatiana, tú trabajas en un broker, creo, ¿no? No, yo trabajo para RIMAC Seguros. Ya. Sí, trabajo ya 5 años en RIMAC. Ya, ¿eres asesora? Sí, y estoy ahí a veces con la meta, las reuniones, cuando trabajamos ahorita nos tienen full reuniones, nuevas plataformas, nuevos proyectos, estamos con el proyecto digital, hoy estamos full, las metas. Claro, sí, imagino. Sobre todo esas reuniones que te quitan tiempo, ¿no? Tu día a día te lo recargan demasiado. Sí, la verdad sí, porque como ahorita, por ejemplo, ayer tuvimos full reuniones porque están atendiendo ahorita por WhatsApp. Claro. ¿No? Hay un chatbot y se estaban capacitando para poder derivar ya más de una hora ahí, para que nos informe nada más, ¿no? Luego nuevo producto, luego la reunión de siempre, luego el plan Sniper para nos están creando un perfil profesional en Facebook y en LinkedIn para los asesores, para reinventarlo, ¿no? O sea, es un proyecto, entonces han contratado una empresa argentina y todo el tema, pero ya reunión para que nos capaciten, reunión para esto. Y para encima para hacer nuestros temas, tengo bastantes casos de clientes antiguos que me piden varios trámites, tengo que buscar nuevos clientes, estoy llevando también un PAE sábados y domingos. Wow. Y me ha recargado un poquito, pues. Ya me imagino, que hay bastante recarga de todo. Me sales en la cámara, Sí, pues es complicado a veces, Tatiana, es complicado, ¿no? Y sobre sí, todo, como yo digo, ¿no? Aquellos que tenemos que... Buenas noches, profesor. Hola, Buenas Fiore, noches, Tatiana. Buenas noches. Buenas noches, hola. Fiorita, ¿estás bien todo? Sí, bien. Qué bueno. Sí, gracias. Hablando, presidente. ¿Hablando, presidente? ¿Ah, sí? Perdón. Voy a aprender. A ver qué está diciendo. El primer lote de vacunas. Perdón, disculpe, ¿eh?
Ya va a venir vacuna, porque dijeron que no había fecha porque el vuelo que iba a venir ya lo habían cancelado ese vuelo. En la tarde habló ya, ahorita hablamos con Reni. No sé, está ocupado todo el tarde. Muy bien, y vamos a repasar. Esta vacuna tiene aseguradas nuestro. A ver, por parte del laboratorio Sinopharm, hablamos de 38 millones de dosis de mujeres ahí, 20 millones de vacunas de Pfizer y 14 millones de laboratorio AstraZeneca. Ahora veamos en qué fecha llegarían al país el primer millón de dosis de la vacuna china y estaría en el Perú el 14 de febrero. En tanto, 250.000 dosis de la compañía estadounidense Pfizer arribarán en marzo y 300.000 dosis más en abril. El jefe de Estado también anunció. Bueno, creo que han hablado sobre el tema de la vacuna, me parece. Pero ahorita he puesto... Ya cortó, creo. No, hablando, en la mañana ha hablado, dice la ministra, no sé, la ministra diciendo de que el 13 de febrero salen de China el primer lote de vacunas. Uy. Llegarán al Perú el 14 de febrero. El 13 y el 14, 11 días. O sea que nos van a dejar en cuarentena hasta fin de febrero. No, ya. No, y eso, ¿eh? O sea, en verdad Dios no lo quiera, porque se va a repetir lo mismo que el año pasado. Dios no lo quiera. ¿Cuántos Aparte negocios? solamente viene, ahorita las vacunas que vienen no son muchas. Pero es que mira, yo digo una cosa, Fiore. Hasta ahora no se ha encontrado la vacuna contra la lepra, no hay una vacuna contra el cólera, no hay una vacuna contra la gripe común, ¿ya? Y de la noche a la mañana vamos a tener una vacuna sobre este virus que ha sido manipulado genéticamente, y encima te quieren poner una vacuna que también tiene una manipulación genética. Sabe Dios qué resultado podrá tener en el cuerpo del ser humano, y no han hecho las suficientes pruebas, porque para hacer pruebas en humanos pasan años de años. Sí, pues. Entonces, yo en verdad, yo soy un paciente que de repente me pongo la vacuna y al día siguiente me muero. No sé qué cosa pensar, en verdad. Hasta ahora estoy con una duda trascendental que más es mi decisión de no vacunarme, o sea, porque hasta ahora me estoy cuidando, ¿no? Gracias a Dios me cuido, mi familia me cuida, yo cuido a mi familia también, ¿no? Nos cuidamos todos. A mi madre no la veo hace no sé qué tiempo. O sea, la vez pasada fui en mi carro y la sobré de mi carro hasta la puerta de su casa. Le hice así nomás con la mano y me tuve que ir. O sea, y a cada rato, en la promoción de mi colegio, de menos de la secundaria, ya han fallecido como 4. O sea, esto Claro. no es una broma, ¿no? No es una broma. Pero bueno. Víctor está haciendo antesala, lo estoy admitiendo. A ver, vamos arrancando, ¿ya? Ojalá que se una Víctor. Vamos a ver. Víctor, buenas noches, ¿cómo estás? Profesor, buenas noches. Chicos, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Ok, vamos a empezar. Te estábamos esperando, Víctor, ¿ah? Gracias, profesor, gracias. Ok. Vamos a compartir pantalla. Vamos a continuar con la lectura de lo que es el seguro de transporte. Nos quedamos en la página 15, nos corresponde la 16. Creo que una parte leí, pero creo que se me cortó. Así que vamos a repetir esto. Tipo de mercaderías asegurables. Este es el seguro de transportes de mercaderías. Ya le dije, chicos, que el seguro de transportes es el primo hermano de cascos, ¿ya? Entonces, dice acá, mercadería peligrosa. Son los productos de alta peligrosidad, azarosos, y de acuerdo a su naturaleza se dividen en varias categorías. Explosivos, calificados del 1 al 5, gases inflamables, gases no inflamables y gases tóxicos, líquidos inflamables, sólidos inflamables, sustancias de combustión espontánea, sustancias reactivas al agua, materiales oxidantes, materiales venenosos, sustancias venenosas, tóxicas, infecciosas, materiales radioactivos, blanco 1, amarillo 2, amarillo 3, materiales corrosivos y materiales peligrosos misceláneos. Les hago un comentario. En la época del auge de la pesca en el Perú,
hace mucho tiempo, en la época de Banquero Rossi, que fue un empresario, un gran armador, que murió asesinado a manos de su sirviente en Charlacayo. Él era dueño de muchos barcos, ¿no? Y se dedicaban a lo que es la pesca de la anchoveta, ¿no? Y se hacía la harina, ¿no? Harina de pescado. Esta harina de pescado, cuando está acumulada, ¿ya? Se genera un calor interno que puede generar una combustión espontánea, ¿ya? Entonces, ese tipo de mercaderías son las que estamos hablando acá, ¿no? Sucede y se puede incendiar toda la harina, ¿no? Internamente la acumulación no se satura y internamente empieza a hacer combustión. Eso se llama combustión espontánea. La harina de pescado ocasiona la combustión espontánea, ¿ya? Y se puede llegar a quemar toda la harina. Eso ocurrió en un evento de un barco que estaba transportando harina, recién salía de acá del puerto de Perú, y en el trayecto hacia el extranjero es que se empezó a incendiar esta harina de pescado. Era una tingencia que les quería comentar. Mercadería valiosa, que también es asegurable. Perdón. La mercancía considerada como valiosa está conformada por una gama extensa de los siguientes productos: metales preciosos, oro y plata en bruto, oro y plata en barras, platería, piedras preciosas cortadas, diamantes y joyas, obras de arte, pinturas, óleos, esculturas de todo tipo, tapices valiosos, antigüedades y reliquias, dinero y valores, billetes, monedas, billetes de lotería, boletas de rifas, tarjetas de celulares, bonos, cédulas hipotecarias, letras de cambio y pagarés. Antiguamente, hablando de los años 1800 en el Perú, se mandaban a imprimir todos los billetes que circulaban en el Perú, se mandaban a imprimir a Europa. Si no estoy mal, era, me parece, en Francia, en una imprenta de Francia. Y entonces, cada vez que te llegaba la remesa de dinero al Perú, pues tenía que ser trasladada y tenía que venir escoltada, porque si no, podía ser pasible de que la asalten o los corsarios o los piratas. La diferencia entre pirata y corsario es que pirata atacaba a cualquier bandera. El corsario prácticamente era de una determinada nacionalidad, ¿no? Y a los buques de su misma nacionalidad no atacaba sino a los demás, ¿no? Esa era la diferencia entre un pirata y un corsario. Eran los avatares de la aventura marítima, porque todos los buques, habían zonas donde ya se sabía que de todas maneras iban a ser asaltados, y los buques que llevaban mercadería preciosa tenían que ir escoltados, ¿no? Iban escoltados por buques con cañones y todo lo demás, ¿no? Pero a pesar de eso, los piratas no se amilanaban y igual atacaban estas trayectorias, estas travesías. Bueno, toda mercancía en el transporte está sujeta a riesgos, por lo que se exige que se tome un seguro que ampare las pérdidas o daños a la carga durante el tránsito hasta el destino final. Por lo general, las normas del contrato de seguro están contenidas en el Código de Comercio. Dichos riesgos son los siguientes. A. Cobertura mínima. Esta es la cobertura de la mercadería. Ojo, cubre riesgo de incendio, rayo, explosión o hechos tendientes a extinguir el fuego originado por tales causas. Cuando se refiere a hechos tendientes a extinguir el fuego, también se refiere como cuando estás en una fábrica y de repente, por sofocar el fuego, causas daños por el agua, ¿no? De repente tienes que botar un contenedor que está completamente incendiado para que no se continúen incendiando los otros, o de repente un contenedor se ha quemado tanto que está botando mucho humo, mucho hollín, y puede contaminar otro tipo de mercaderías, ¿no? Entonces, esos eventos están coberturados por la póliza, ¿ya? Caída accidental de bultos al mar o al río o lago durante su navegación o durante las operaciones de carga o descarga o transbordo. Pérdida o daños que sufra el vehículo transportador o el vehículo asegurado cuando éste se movilice por sus propios medios, ¿no? A veces ustedes han visto, bueno, los que conocen acá APM, ¿no? En la parte del Callao, esas grandes grúas, ¿no? Que están
agarran los contenedores y los colocan encima de los barcos, ¿no? Esa se llama la carga o la estiva, ¿no? Están estivando, están colocando la carga dentro del buque, ¿no? Ya sea lo que es la superficie, ¿no? O de repente lo puede estar colocando también dentro de los almacenes, ¿no? Y lo que es a la inversa de eso, cuando hacen la descarga, se llama desestiva, ¿ya? Ok. B. Falta de entrega o extravío por hurto calificado. Según definición legal de uno o más bultos completos, contenido y en empaque, en que se haya dividido el despacho de acuerdo con los documentos de transporte. Un hurto quiere decir una desaparición misteriosa. Se perdió. Nadie sabe cómo, nadie sabe quién lo hizo, ni en qué momento. Esa es la diferencia de hurto. Lamentablemente acá la policía, cuando uno se va a poner una denuncia policial, a veces coloca la palabra hurto en las denuncias policiales, cuando en verdad no es así, se trata de robo, ¿no? De un robo. Bueno, a veces hay ciertos problemitas en el tema legal para poder hacer estas definiciones, pero es importante que se las comenten para que ustedes también estén al tanto, ¿no? C. Saqueo. Este aplica en dos formas, dice, cuando hay sustracción parcial o total del contenido de los bultos y la sustracción de alguna parte integrante de los bienes asegurados cuando no pueden ser empacados. Avería. Que consiguiera derrame, contaminación por agua dulce o salada, aplastamiento, manchas, abolladuras, óxido, contacto con aceite o grasas, mermas, evaporaciones o filtraciones por rotura de empaques, golpes y caídas de los bienes a tierra. Las mermas vienen a ser la disminución del producto cuando son a granel, ¿ya? Normalmente ocurren ese cierto tipo de mermas, ¿ya? Esas mermas no tienen cobertura, ¿ya? No tienen cobertura. Si está dentro de lo que es la merma normal, hay un porcentaje de merma normal, pero si pasa ese porcentaje de un estimado que tiene, eso sí se considera como un siniestro, ¿ya? Estos daños hacen referencia al contenido y no al empaque. Estas averías pueden ser simples o particulares, las cuales se definen como la pérdida parcial del bien asegurado causado por un peligro contemplado en la póliza y que no es una avería general. Este es solamente simple y llanamente avería. Por regla general, todos los gastos y perjuicios causados en el buque o en su cargamento que no haya redundado en beneficio y utilidad común de todos los interesados en el buque y su carga, y especialmente los siguientes: los daños que sobrevinieren al cargamento desde su embarque hasta su descarga, así por vicio propio de la cosa, como por accidente de mar o por fuerza mayor, y los gastos hechos para evitarlos y repararlos. Los daños y gastos que sobrevinieren al buque en su casco, aparejos, armas y pertrechos por las mismas causas y motivos desde que se hizo a la mar en el puerto de salida hasta que ancló y fondeó en el de su destino. Los daños sufridos por las mercancías cargadas sobre cubierta, excepto en la navegación de cabotaje, si las ordenanzas marítimas lo permiten. Los sueldos y alimentos de la tripulación, cuando el buque fuere detenido o embargado por orden legítima o fuerza mayor, si el fletamento estuviere contratado por un tanto el viaje. Los gastos necesarios de arribada a un puerto para repararse o aprovisionarse. La arribada a puerto quiere decir que ese puerto no estaba considerado en la trayectoria del buque, pero tuvieron que llegar a ese puerto, pues tenían que hacer reparaciones o comprar provisiones para la tripulación. Eso se llama arribada a puerto o arribada forzosa, ¿ya? El menor valor de los géneros vendidos por el capitán en arribada forzosa. Igual, si en la arribada forzosa no tuviesen dinero con qué pagar las reparaciones o comprar las provisiones, el capitán puede determinar agarrar alguno de los de la mercancía que está transportando y venderla, ¿ya? Con el fin de obtener, ¿no?, los pagos, obtener el dinero para los alimentos y poder salvar a la tripulación, ¿no? O para cubrir cualquier otra necesidad del buque,
a cuyo cargo vendrá el abono correspondiente. Los alimentos y salarios de la tripulación mientras estuviera el buque en cuarentena. El daño inferido al buque o cargamento por el choque o abordaje con otro. En la parte marítima, nosotros conocimos en la parte vehicular el choque, ¿no? En la parte marítima se llama choque o abordaje, ¿ya? Choque o abordaje con otro, o sea, choque con otro buque, ¿no? Siendo fortuito e inevitable. Si el accidente ocurriese por culpa o descuido del capitán, éste responderá de todo el daño causado. Cualquier daño que resultare al cargamento por faltas, descuidos o baraterías del capitán o de la tripulación, sin perjuicio del derecho del propietario a la indemnización correspondiente contra el capitán, el buque y el flete. Libre de avería. Cláusula relativa a la capacidad de recuperar parcial o totalmente las pérdidas debidas a los riesgos marítimos. Los aseguradores estadounidenses no se responsabilizan por pérdidas parciales a menos que se deban a hundimiento, varada, incendio o colisión con otro buque. Los aseguradores británicos se responsabilizan por pérdidas parciales si el barco se hunde, vara, quema o choca, incluso si estos acontecimientos no causaron los daños que sufrieron los bienes. Puede ser una pérdida total de parte de la carga. La totalidad de los bienes puede ser parcialmente dañada. Parte de los bienes puede estar parcialmente dañada. Los bienes pueden ser no identificables debido a marcas borradas. F. Avería gruesa o general, cuyo principio es lo que ha sido destruido por el bien de todos, debe ser reemplazado con la contribución de todos. Serán averías gruesas o comunes por regla general todos los daños y gastos que se causen deliberadamente para salvar el buque, su cargamento o ambas cosas a la vez, de un riesgo conocido y efectivo. Esto está amparado por el artículo 824 del Código de Comercio peruano. Existe un acto de avería gruesa cuando, y solamente cuando, se ha efectuado o contraído intencional y razonablemente algún sacrificio o gasto extraordinario para la seguridad común con el objeto de preservar de un peligro a los bienes comprometidos en una expedición marítima. ¿Quién toma la decisión de esto? Solamente la puede tomar el capitán. Esto está comprendido dentro de las reglas de York-Amberes, que son reglas de lo que es el comercio y navegabilidad a nivel internacional. Echazón. Consiste en arrojar mercadería al agua a fin de salvar el buque cuando se halla en peligro. Por ejemplo, los efectos metálicos invertidos o los efectos metálicos invertidos en el rescate del buque del cargamento apresado por enemigos, corsarios o piratas, y los alimentos, salarios y gastos del buque detenido mientras se hiciere el arreglo del rescate. Los efectos arrojados al mar para aligerar el buque ya pertenezca al cargamento, ya al buque o a la tripulación, y el daño que por tal acto resulte a los efectos que se conserven a bordo. Los cables y palos que se corten o utilicen, las anclas y las cadenas que se abandonen para salvar el cargamento, el buque o ambas cosas. Artículo 824 del Código de Comercio peruano. Los gastos de alijo trasbordo de una parte del cargamento para aligerar el buque y ponerlo en estado de tomar puerto o rada, y el perjuicio que de ellos resulte a los efectos alijados o trasbordados. El daño causado a los efectos del cargamento por la abertura hecha en el buque para desaguarlo e impedir que zozobre. También amparado por el artículo 824 del Código de Comercio peruano. A veces sucede que por una tormenta el buque empieza a zozobrar, o sea, se llenaron de agua marina, ¿no?, las instalaciones del buque, y obviamente al estar más pesado y encima tener la mercadería, puede haber una consecuencia de que el buque zozobre, ¿no? La única manera que a veces ocurre de evitar ello es que en el casco del buque, desde adentro hacia afuera, hacen un hueco, ¿no?, un hueco para que pueda desaguar, ¿no?, de tal manera que regrese nuevamente el agua de mar. Obviamente con mucho cuidado, porque el hecho de hacer un hueco en un buque, en el casco, estando en el mar,
es totalmente peligrosísimo, ¿no? Pero solamente eso lo saben aquellos que tienen de profesión la vía marítima, ¿no? Este daño está cubierto bajo la cláusula de echazón. Y los gastos hechos para poner a flote un buque encallado de propósito con objeto de salvarlo. También ocurre que a veces los capitanes de los barcos o buques tienen que tomar la decisión de encallar el buque, o sea, llevarlo hacia la arena, ¿no? Ustedes saben que el buque hacia abajo tiene como una especie de una cuchilla, ¿no? Que es donde encalla, ¿no? Donde queda varado, ¿no? El buque se puede echar a un costado o al otro costado, pero encalla. Esto con el fin de evitar que el buque, seguramente después de una tormenta, ha quedado totalmente, pues, expuesto a la deriva, y en lo posible el capitán con los maquinistas del buque tratan de salvarlo y lo llevan hacia la playa más cercana y lo encallan, ¿no? Con el propósito de poder salvar, obviamente, la vida humana, la mercancía y, en parte, lo que podría ser el buque también. El daño causado en el buque que fuera necesario abrir, agujerear o romper para salvar el cargamento, eso ya lo mencioné. Los gastos de curación y alimento de los tripulantes que hubieran sido heridos o estropeados defendiendo o salvando el buque, también amparado por el artículo 824 del Código de Comercio peruano. Los salarios de cualquier individuo de la tripulación detenido en rehenes por enemigos, corsarios o piratas, y los gastos que causen en su prisión, hasta restituirse al buque o a su domicilio si lo prefiriese. El salario y alimento de la tripulación del buque fletado por meses durante el tiempo que estuviera embargado, detenido por fuerza mayor u orden del gobierno, o para reparar los daños causados en beneficio común. No sé si ustedes se enteraron, no sé si fue hace más o menos un mes y medio, en el Medio Oriente hubo una explosión que después se determinó que era como consecuencia de un buque carguero que creo que tenía pirotécnicos y había quedado varado en un puerto en una parte de Oriente Medio, y logró explosionar de tal manera que se voló casi como media ciudad, ¿no? Ese buque había estado ya casi encallado o retenido en la rada ya más de 5 años o 4 años, me parece, y las autoridades portuarias de dicho país nunca tomaron una previsión, sabían que tenían esa mercadería y nunca llevaron el buque hacia otro lugar, ¿no? Porque era sumamente expuesto el tema de la población, era una población que estaba cercana, ¿no? Eso fue noticia mundial esa vez que pasó, y es algo parecido a lo que les estoy mencionando en este ejemplo que estamos dando de los riesgos asegurables por echazón. El menoscabo que resultara en el valor de los géneros vendidos en arribada forzosa, género se refiere a telas, ¿no? Donde se transportan también telas, para reparar el buque por causa de avería gruesa. Los gastos de liquidación de la avería, también amparados por el artículo 824 y la regla de Joran Vélez, existe un acto de avería gruesa cuando, y solamente cuando, se ha efectuado o contraído intencional y razonablemente algún sacrificio o gasto extraordinario para la seguridad común, con el objeto de preservar de un peligro a los bienes comprometidos en una expedición marítima. Otros riesgos asegurables son los siguientes: guerra internacional, guerra civil, terrorismo, rebelión, revolución, insurrección, acto hostil de un poder beligerante o contra dicho poder, aprehensión proveniente de los anteriores riesgos, minas, torpedos, bombas u otros artefactos de guerra abandonados, huelgas, conmociones civiles, daños maliciosos, suspensión de trabajo por cierre patronal, disturbios, motines, conmoción civil, asimismo negligencia, robo, baratería del capitán o la tripulación, captura o embargo. Los riesgos asegurables pueden combinarse de acuerdo con los riesgos que el usuario quiera cubrir según su mercancía y los modos de transporte a utilizar. Ahí tenemos una foto donde vemos un barco que está echado, ¿no? Se ha echado, está a punto de zozobrar y la mercadería ha quedado recostada casi en la ladera del muelle, ¿no?
Suscripción. La suscripción de la póliza de seguro depende básicamente de la siguiente información: la naturaleza de la mercancía, el tipo de embalaje, el medio de transporte, la vía a utilizarse, clasificación de los buques, la ruta, lugar de origen y destino, el itinerario y las frecuencias de los despachos, ¿no? Una cosa muy diferente es la ruta y el itinerario. La ruta es, bueno, yo voy por acá, me voy al sur, luego doblo hacia el este, luego agarro el oeste y luego sigo nuevamente, ¿no? Pero el itinerario tiene que ser llego a Panamá y atraco en el puerto de Panamá, luego voy hasta Alemania y paro en el puerto de Ámsterdam. Ese es el itinerario, ¿ya? Y la frecuencia de los despachos. La naturaleza del contrato de compra-venta según el Incoterms, ¿no? Para saber de quiénes son las responsabilidades del traslado de la mercadería, del pago de los impuestos, del pago de los seguros, ¿no? ¿Quién asume qué, en qué momento y hasta dónde, ¿no? Y los riesgos asegurables. Por lo anterior, podemos aseverar que no existen dos transportes iguales. Por ello, este ramo, a diferencia de la mayoría, nunca tuvo un tarifario. El costo final dependía de la experiencia de la aseguradora, del suscriptor y los conocimientos y criterios de éste. Los riesgos marítimos asegurables se contratan mediante una póliza de seguro de transporte en la cual el asegurador, por el pago de una prima determinada, se obliga a indemnizar al asegurado o beneficiario las pérdidas o daños causados a los bienes durante y con ocasión del transporte normal, de acuerdo con las condiciones generales, particulares o especiales pactadas. Suma asegurada. Para el cálculo de la suma asegurada se tiene en cuenta el valor de la factura comercial, el valor de los fletes, el valor de los gastos de importación y exportación, un porcentaje para imprevistos si se desea, llamado sobreseguro, el cual generalmente oscila entre 10 y 15% de la suma asegurada. El valor de los fletes es el costo del transporte, ¿no? El valor de la factura comercial es donde estás adquiriendo tú la mercadería, ¿no? Ya sea para importarla o exportarla. El valor de los gastos de importación y exportación es la nacionalización, ¿no? Cuando tú ingresas una mercadería, tienes que pagar los impuestos de entrada. Igual también cuando exportas una mercadería, tienes que pagar los impuestos de salida, ¿no? Son los impuestos de importación y exportación. Y este famoso porcentaje, que es para imprevistos, bueno, que es lo que más o menos la compañía de seguros ha diseñado como para tener un margen en el supuesto caso de que el cálculo de la prima, ¿no? por el perito o el suscriptor haya quedado un poco fuera de foco, no hubiese sido la adecuada quizás, ¿no? Entonces tienen ese margen, un margen de seguridad, por así llamarlo, ¿ya? Infraseguro. Cuando la suma asegurada fijada en la póliza resulta menor a valor asegurable, el asegurado se constituye, de hecho, en su propio asegurador por el monto de tal diferencia y se le debe aplicar al monto total de la pérdida la regla proporcional entre el valor asegurable y la suma asegurada. Tipos de póliza. Existen distintas maneras de contratar una póliza según las necesidades y características de cada caso. Así, las más comunes son pólizas individuales. Se utilizan para cubrir un solo viaje. Generalmente la utilizan personas que no son importadores ni exportadores regulares, ¿no? La prima se establece tomando en cuenta la información indicada en riesgos asegurables. Las pólizas flotantes se utilizan para una operación que implique un regular número de viajes o para traslados permanentes. Es apropiada para importadores y exportadores regulares. Tiene una duración indefinida y se mantiene vigente mientras mantengan un movimiento periódico, mensual, o hasta que las partes lo definan de mutuo acuerdo. La prima se establece considerando también la información indicada en riesgos asegurables, pero las tasas pueden ser menores según los montos asegurados y o la regularidad de los embarques. Pólizas anuales. Estas pólizas se basan en la facturación o el volumen que se pretende asegurar sin necesidad de comunicar cada desplazamiento durante un año.
En función de este parámetro, se calcula una prima anual siendo regularizada después de cada periodo según el volumen realmente transportado. Es ideal para empresas de transportes terrestres de carga. Conceptos importantes. Términos de compra-venta. En el transcurso del transporte, llega un momento en que la mercancía cambia de propietario en un contrato de compra-venta. Es preciso conocer de antemano quién es el propietario de la mercancía en cada momento, puesto que esto determina el responsable de la ejecución de una serie de acciones, deberes y derechos que debe asumir el propietario de la mercadería. Existen convenios sobre las responsabilidades que recaen sobre el comprador y vendedor en cada momento, según el tipo de transporte y el ámbito de aplicación. Bienes asegurados. Es especialmente importante conocer la naturaleza de los mismos, ya que las mercancías inflamables, perecederas, etc., requieren pacto expreso, tipo y calidad del medio de transporte utilizado. Deben ser legales y especializados. Embalaje. Deben ser adecuados y suficientes para cada clase de mercadería, de acuerdo a los usos y costumbres internacionales. Valor de las mercancías. El seguro puede amparar únicamente el valor material de las mercancías o incluir también el aumento de coste que se va produciendo por fletes, portes, etcétera, hasta su destino. Peligros asegurables específicos en el seguro de transporte marítimo. Peligros de mar, naufragio, hundimiento, varadura o encalladura, abordaje o colisión temporal. Peligros en el mar, incendio y explosión. Otros peligros específicos de algunas mercaderías: mojadura, sudor del barco o vaho en las bodegas, herrumbre y oxidación de la nave, rotura, contaminación con otras cargas, raspaduras, abolladuras, etc. Coberturas básicas. Pérdida total absoluta. Cuando el interés asegurable desaparece o se pierde totalmente. Las mercancías se han perdido completamente o dañado de tal forma que han perdido su valor o naturaleza inherente, que es la cobertura básica, ¿no? Pérdida total constructiva. Los gastos de recuperar, reparar y enviar las mercancías a su destino superan su valor a la llegada. Si la carga se daña total o parcialmente, puede ocurrir que los gastos de salvamento o reacondicionamiento de las mismas sean tan altos que excederían los posibles ingresos de su venta, por lo que resulta más económico el pago de la carga asegurada. En este caso, el exportador y los aseguradores acuerdan abandonar la carga y se le declara como una pérdida total constructiva. Los aseguradores pagan la totalidad del seguro. Tenemos una foto donde hay un carguero, ¿no?, que está llevando contenedores y hay un incendio que está en ciernes, ¿no?, de grandes proporciones por lo que vemos. Principales cláusulas del Instituto para Aseguradores de Londres para cargamentos. Lo primero que debe observarse, ya habiéndose encarado la cobertura de los riesgos en el seguro marítimo, es que a través de estos el asegurado solo busca la seguridad de verse indemne, o sea, libre o exento de las consecuencias económicas de los daños o pérdidas de cosa propia, sea el buque, sea la carga. Este simple afán de seguridad, el mismo que se vino sintiendo durante siglos por medio del préstamo a la gruesa y de la avería gruesa, pretende sencillamente que el patrimonio del asegurado quede a cubierto de inesperados desequilibrios consecuencia de un siniestro. Un contrato de seguro marítimo es aquel mediante el cual el asegurador se compromete a indemnizar al asegurado en la forma y medida convenida contra las pérdidas marítimas, es decir, pérdidas incidentales a la expedición marítima. Las principales cláusulas son: cláusula del Instituto para Cargamentos A, cláusula del Instituto para Cargamentos B y cláusula del Instituto para Cargamentos C. Vamos a leer la primera, cláusula del Instituto para Cargamentos A. Esta es la cláusula que cubre todo riesgo, ¿no?, de pérdida o daño, excepto lo expresamente excluido. Para que un evento sea indemnizado, debe ser fortuito o accidental. El asegurado no necesita demostrar la naturaleza exacta del accidente que ocasionó la pérdida.
Analicemos sus artículos principales. Artículo 1, riesgos cubiertos. Este seguro cubre todos los riesgos que dañen u ocasionen pérdidas de los bienes asegurados por cualquier causa externa que ocurra durante la vigencia de esta cláusula en el tránsito o almacenamiento, amparado con excepción de lo previsto en los artículos 4, 5, 6 y 7, que más adelante se comenta. La expresión todos los riesgos de pérdida o daño al interés asegurado fija la intención de cubrir pérdida física o daño, no pérdida económica o consecuencial. En lo que respecta a los numerales de la cláusula excluyentes de cobertura 4, 5, 6 y 7. Dicha referencia a la vez es lógica para evitar una interpretación demasiado amplia de lo que debe entenderse por riesgo, aunque la intención ahora es hacer que las cláusulas contengan exclusiones expresas. Artículo 2, avería gruesa. Este seguro cubre avería gruesa y gastos de salvamento, que se ajusten o determinen de acuerdo con el contrato de fletamento o con la ley en que se incurra para evitar o tratar de evitar pérdida por cualquier causa, salvo aquellas que se excluyen en los artículos 4, 5, 6 y 7 o en cualquier otra parte de esta cláusula. Definición de avería gruesa. Es el acto voluntario del capitán, quien frente a un peligro inminente y cierto, decide sacrificar parte de los intereses involucrados en la travesía marítima para preservar el resto de los intereses de un daño mayor y que efectivamente, después de tales sacrificios o gastos, los bienes se hayan salvado. O sea, como les mencionaba, el capitán es el único que puede determinar tirar por la borda, ¿no?, al mar, de repente las mercancías que se están incendiando, con el fin de salvar el mayor porcentaje posible de lo que está involucrado en la aventura marítima, tanto el casco, mercadería y la vida de las personas. La presente cláusula hace claro el principio de que la avería gruesa y los gastos de salvamento en que se incurra deben ser para evitar o tratar de evitar pérdida por cualquier causa, salvo pérdidas que aparecieran excluidas en las cláusulas 4, 5, 6 y 7 o en la propia póliza. El sacrificio o el gasto debe haber sido hechos o incurridos bajo una circunstancia extraordinaria. El peligro debe ser real. Un sacrificio hecho bajo error, aunque razonable de creerse que existió, no está comprendido en la definición legal de avería gruesa. El sacrificio o el gasto deben ser intencionales. El acto de avería gruesa debe hacerse con el fin de preservar los bienes comprometidos en la aventura común. Ahí vemos, ¿no?, que por efecto del bamboleo, un contenedor se está cayendo, ¿no? Diferencia entre salvamento y gasto de salvamento. El término salvamento tiene un significado amplio, y de ahí las confusiones que surgen cuando se utiliza dicho término. Se le emplea para designar sea la recompensa por el salvamento de vidas en el mar o propiedad en peligro, la propia cosa salvada, las operaciones para preservar de riesgo a la propiedad y las cosas que han sido objeto de indemnización por el asegurador y que han pasado a ser propiedad de esto. El término gasto de salvamento es definido bajo la ley inglesa en el artículo 65.2 de la MIA de 1906 como los gastos a los que tiene derecho un salvador en virtud de la ley marítima e independientemente de todo contrato. Estos gastos no comprenden el coste de los servicios de naturaleza de un salvamento ejecutado por el propio asegurado o por sus agentes o por un tercero cualquiera, empleado por remuneración de ellos, con el fin de impedir las consecuencias de un riesgo cubierto por el seguro. Tales gastos, si se ha incurrido propiamente en ellos, pueden recuperarse como gastos particulares o como pérdida por avería gruesa, según las circunstancias en que se hayan producido. Estimados amigos, me queda menos de un minuto. Por favor, concluyan con la lectura de este recurso y también con la lectura del recurso de casco, por favor. ¿Ya? Nuevamente,